¿Cuántas emociones puedes nombrar? Si sentimos calma, ¿qué tipo de calma? ¿Podrías nombrar 3 palabras que puedas relacionar a ella? Calma, quietud, sosiego, armonía, despreocupación, reposo, paciencia, tranquilidad, placidez, consuelo, serenidad, paz. Los botones emocionales son fenómenos complejos y el primer paso para lidiar con nuestras emociones es tener un vocabulario emocional suficiente, amplio. Veamos algo más sobre vocabulario emocional. Conocer el vasto mundo de las emociones nos ayuda a desarrollar un tipo de inteligencia que nos llevará a vivir una mejor vida, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional consiste en 5 pilares fundamentales. 1. Reconocer las emociones. 2. Entender las emociones. 3. Etiquetar las emociones con palabras precisas. 4. Saber cómo y cuándo expresar las emociones. 5. Saber cómo regularlas. Mark Brackett, destacado psicólogo dedicado a la investigación de las emociones, subraya la importancia de saber etiquetarlas con precisión. Y para ello necesitamos ampliar nuestro vocabulario, para entender un amplio espectro de emociones y para sentirnos cómodos expresándolas. Hoy nos acompaña la doctora Marta Páramo, psicóloga y doctora en psicoterapia psicoanalítica. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito estos temas tan importantes en estos momentos de confinamiento y de pandemia. Al contrario, gracias a usted por brindarnos su tiempo. Doctora, para empezar, ¿qué son los botones emocionales? A ver, los botones son todas aquellas circunstancias que nos provocan normalmente que nuestras emociones exploten. Son como todas estas respuestas exageradas que se disparan a partir de lo que sentimos alrededor, inclusive de nuestra historia personal, de lo que hemos vivido, del contexto, del lenguaje corporal, de cosas que parecen visibles, como es que alguien nos insulte y nos sintamos humillados, hasta cosas que atraviesan por lo invisible, es decir, por todas aquellas cosas que tienen que ver con sensaciones y con recuerdos y con heridas que en algún momento se quedaron abiertas en nuestras vidas, que cuando alguien las toca o sin querer pasa y nos tropezamos con ellas, nos hacen tener una serie de respuestas emocionales. Y lo que es importante decir es que estos botones emocionales, hay gente que los maneja mejor y hay gente a los que les resulta muchísimo más problemáticas que a otros. Doctora, ¿y qué señales nos pueden ayudar a identificar que se nos encendió un botón? Híjole, pues es parte del procedimiento que tenemos como para desactivarlos, ¿no? Primero, entender un poquito en qué parte somos vulnerables nosotros. Es decir, yo soy vulnerable al halago, o soy vulnerable a que me rechacen, o soy vulnerable a que me avergüencen, o soy vulnerable a la rivalidad, por decirte algo. Y entonces cuando yo reconozco en qué punto soy vulnerable, sé que en esas partes tengo que andarme con mucho cuidado, porque cuando alguien me rechaza o alguien me alaba, respondo exageradamente. Entonces, primero es el conocimiento de uno, es decir, hacer como una exploración personal. Los psicólogos le llamamos a esto como un proceso de autorreflexión, ¿sí? Y una vez que nos pasa, porque a todo mundo nos sucede, habemos gente más explosiva y hay gente mucho más contenida. Pero no porque la gente contenida no exprese estas emociones,
no significa que haya una respuesta exagerada al interior. Y ahí vemos la gente que de alguna manera empieza a guardar rencores, resentimientos, agravios, y de repente de la noche a la mañana decimos, es que no entiendo qué le pasó conmigo, y resulta que trae un historial de agravios que no nos enteramos, pero que no nos demos cuenta porque apretamos botones o estamos resentidos en ciertas zonas emocionales, que lo que nos sucede es que hay gente que tampoco lo expresa. Entonces, la bronca la tenemos cuando la respuesta es muy exagerada y se expresa y se manifiesta de esa manera. Y la otra es cuando la respuesta también es exagerada, pero por dolorosa la callamos y la guardamos y la estamos remordiendo adentro de nosotros. ¿Y qué estrategias podemos usar para no permitir que estos botones emocionales nos lleven a estas reacciones negativas? Sobre todo cuando un botón emocional nos lleva a la violencia, a esta reacción impulsiva. Yo ahí te diría una cosa bien interesante. Antes de entrar a las estrategias. Y yo te diría que normalmente entendemos que la violencia es esta cosa explosiva. Y yo diría que hay una violencia todavía igual de virulenta, que es todo lo que está como soterrado. Esa violencia que tiene que ver con todas las respuestas pasivo-agresivas. Es decir, como decía la Chilindrina o el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Es decir, todas aquellas respuestas que salen del inconsciente de ups, qué pena, yo no quería, pero le tiré el café ardiendo en el pantalón, ¿no? Y que cuando revisamos, pues resulta que tenemos un agravio con esa persona y el inconsciente que tiene tino de apache, el botón del inconsciente, ese sí se accionó. Y como el inconsciente tiene tino de apache, de alguna manera apretamos el botón pues, del caimán cobrón que tenemos todos adentro, porque aquí en esta vida todos nos la cobramos, absolutamente todos nos la cobramos. Entonces nos sale esta parte reptiliana de querernos cobrar a la buena o a la mala. Por supuesto, los botones que tienen que ver con esta violencia que explota asustan mucho, pero son claras, son manifestaciones claras de violencia y se pueden sancionar. Pero hay otros tipos de violencias pasivas, invisibles, que tienen que ver con todo un lenguaje que fluye por debajo del discurso y de las acciones, que de repente eso sucede mucho. Nosotros podemos ver a gente que le apretaron un botón y poder decir, es que es extremadamente violento. Pero cuando entendemos las causas que no parecen visualizarse, entendemos que hay toda una violencia alrededor que provoca también estas respuestas. Entonces estamos en guerra de botones, como la película, aunque no tenga nada que ver. Lo normal es entender un poquito que hay heridas de infancia. Nadie tuvimos la infancia perfecta y de alguna manera todos traemos puntos de vulnerabilidad. Y nuestra obligación como estrategia es reconocer si andamos con nuestra autoestima baja, si se nos da por ponernos de pechito y victimizarnos, si nos gusta hacer y ponernos y construir un rol en esa victimización, o si estamos identificados con el rol del matón, del que de alguna manera es el que se la cobra, ¿no? Y yo creo que es poder entender que si estamos situados en cualquiera de los dos extremos polarizantes, pues algo de ahí no está siendo bien manejado. Es decir, tendríamos que pensar en cómo nos acercamos un poquito al equilibrio, porque permanentemente las emociones tienden a sonar o a resonar en diferentes tonalidades y a veces suenan bajito y a veces suenan fuerte. A veces es importante revisar qué tan flexibles somos, qué
tanta capacidad adaptativa tenemos, o la otra, que es bien importante, cuando se hace el hábito de vivir en la victimización o de vivir en la agresión o de alguna manera repetir continuamente estas dolencias de infancia, porque ahora a mí me la hicieron, ahora me la pagan. No anda buscando quién se la hizo, sino quién se la paga, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues implica un trabajo de recorrer nuestros propios hábitos, de evaluar cómo anda nuestra autoestima, de explorar y hacer una introspección sobre aquellas heridas de infancia y de alguna manera poder ir analizando, es decir, es un poquito como sacar este Pepe Grillo que tenemos todos adentro, que nos pueda decir, a ver, Marta, neta, a ver, ponte neta, ¿qué te dolió realmente? ¿Qué esperabas? ¿Por qué te pusiste así? Y hacer como un recorrido y que cuando uno está en estos momentos en donde te aprieta alguien un botón o te pones para que te lo aprieten, poder decir alto, momento, respira antes de actuar, piensa que lo que digas pase primero por tu cabeza y después por tu boca. Digo, es muy fácil decirlo y aquí a nadie nos pasa. Normalmente, cuando algo te duele es una respuesta instintiva. Y reconocer que este es un proceso de aprendizaje que cuesta trabajo, que nadie somos perfectos, que a algunos nos duele más que otros. Hay gente que tiene un umbral de tolerancia al dolor mucho más alto y hay gente con muchísima susceptibilidad. Y de alguna manera ayuda mucho ponerlo en palabras, es decir, ¿quién sabe qué me pasó? No. A ver, vamos a analizar paso a paso qué me pasó. Y esa estrategia y la posibilidad de poder hacer el recorrido y la posibilidad de ponerlo en palabras hace toda la diferencia, porque entonces cuando nosotros ponemos nuestra experiencia y nuestras emociones y las traducimos, las ponemos en palabras, los psicólogos les llamamos, las simbolizamos, es decir, simbolizamos la experiencia, la nombramos, la aclaramos y nos es más familiar. No sé si han oído a veces esto que dice, esa que viste no fui yo. Es que yo no sé qué me pasa, pero esa no soy yo. No, claro que somos, pero es nuestro caimán el que se asoma y de repente nos sentimos muy avergonzados de que la demás gente o nosotros mismos veamos que podemos tener conductas tan infantiles, tan irracionales, tan exageradas o tan locas, ¿no? Pero eso también somos, pero lo somos todos. Entonces también darnos el chance de decir, como humanos, somos seres que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y no es tan sencillo. Ningún libro de psicología, ningún manual de psicología tiene el éxito para hacer un control. Podemos hacer intentonas y hay a quien le dé más posibilidades, que alguien sea quien le esté retroalimentando y diciendo, ojo, checa aquí. Hay quien tiene una posibilidad de introspección un poquito más amplia. Hay a quien le sirve pues los golpes de la vida y entiende. Y hay también gente que le cuesta mucho trabajo aprender y que va perdiendo una y otra vez estas habilidades, esta asertividad o esta capacidad de resiliencia para sobreponerse pues, a las vivencias más adversas que nos presenta la vida. Vamos a seguir platicando con la doctora Marta Páramo, pero antes los invito a ver esta cápsula sobre las expresiones emocionales universales. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Fotográfica TV. Las fotografías son capaces de despertar sentimientos. Te invito a descubrirlos a través de la colección fotográfica de Fundación Televisa. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy es vivienda. Aun cuando las estructuras podrían ser similares, el sello de cada casa es único y muy personal a la familia que la habita. Hoy verás el trabajo de Juan Guzmán,
que hace fotografía documental registrando situaciones reales. En su obra, el fotógrafo Juan Guzmán demostró cómo las condiciones de vivienda son tan distintas como las de sus habitantes. Piensa, por ejemplo, en aquellas familias que se establecen irregularmente en un asentamiento urbano o las que viven en espacios multifamiliares que permiten nuevas y diferentes relaciones personales. Las viviendas de comunidades indígenas que transmiten de generación en generación formas de habitar y aprovechar los recursos en sus entornos. Por otro lado, toma en cuenta las casas de extranjeros cuya economía les permite establecer viviendas amplias y confortables en ciudades turísticas mexicanas, o aquellas de artistas e intelectuales que convierten sus casas en espacios experimentales de sus búsquedas creativas y o reflexivas. Esto es un crisol cultural que se refleja en las estructuras y construcciones de las viviendas. ¿Habías pensado que se podía analizar la sociedad a través de las viviendas? Seguramente cuando sales de viaje por la carretera ves las diferencias entre las casas de una región a otra. No es lo mismo pasear por la zona metropolitana que por una zona rural del norte o del sur del país, y tampoco caminar en las periferias de la ciudad que en la zona céntrica. Al caminar por tu colonia es muy probable que también encuentres diferencias. ¿Te imaginas retratar eso en fotografías? Hoy te mostraremos 5 imágenes muy diferentes entre sí que fueron capturadas en México entre 1953 y 1964. ¿Estás listo? ¿Lista para adentrarse a los secretos que revela la lente fotográfica? Acompáñame a conocer la mirada de Juan Guzmán. La primera imagen te confronta con familias que instalaron sus viviendas en la calle de la Colonia General Anaya de la Ciudad de México en la década de 1950. Observa las personas y los objetos. ¿Ya viste la cama? Esta imagen pertenece al sobre titulado Pobre gente paracaidista de la Colonia General Anaya, cerca de Calzada de Tlalpan, durmiendo en la banqueta, del 18 de febrero de 1953. En esta segunda imagen, una toma fotográfica a color, verás a niños y mujeres. Es un exterior del espacio doméstico en donde se tiñen textiles artesanales realizados por familias indígenas lacandonas. En esta fotografía de la casa estudio del arquitecto y artista visual Juan O'Gorman, podrás apreciar la vegetación del jardín y distintos rasgos indígenas en la decoración en piedra de la fachada del inmueble, ubicado en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México. Él es Sloso, miembro de la comunidad norteamericana, residente en México, en su casa de Cuernavaca. El mobiliario, adornos y todos los elementos de la sala de la casa están iluminados con nitidez. Observa cómo a un lado está el área exterior para reposar en traje de baño, quizás junto a una alberca o en un área para tomar el sol. La imagen es del 6 de septiembre de 1954. En esta imagen hay diversos elementos que llaman la atención y construyen la historia de vivencia en un patio de vecindad. La imagen fue capturada durante 1953 y en ella puedes apreciar a un cilindrero y su público, la mayoría de ellos de niños entre sábanas y ropa recién lavada. ¿Te imaginas ese momento? ¿Crees que cambiaría mucho esa escena en este tiempo? Los rasgos de las construcciones de estos hogares se vinculan con características de sus habitantes. Las diferentes viviendas demuestran la diversidad de la cultura y sus manifestaciones. Mira con más detalle la fotografía del organillero en un patio de vecindad. ¿Qué elementos contrastantes encuentras en esta imagen? ¿Habías visto alguna vez alguna escena parecida? ¿Qué hace distintos a los elementos que encontraste? ¿En qué condiciones de vida, bienestar y salud crees que vivían los habitantes de esta vecindad de la década de 1950? ¿Sabías que la vivienda es un derecho humano que demuestra las experiencias personales, sociales y económicas? El alto crecimiento de las ciudades y su oferta laboral en el siglo XX propiciaron distintas soluciones de vivienda urbana, entre ellas las vecindades,
que se construyeron para dar solución a las necesidades de habitación. Grandes grupos de población trabajadora en las ciudades habitan en vecindades. Llegó el momento de poner manos a la obra. Es tu turno de reflexionar sobre tu entorno y cómo te gustaría mejorarlo. Para este ejercicio necesitas hojas blancas de papel, revistas para recortar, lápiz adhesivo, tijeras, marcadores y un lápiz o pluma. Primero pregúntate, ¿cómo es el lugar en el que vives? ¿Estás satisfecho viviendo en él? Si pudieras cambiar tu entorno o alguno de los elementos en él, ¿qué cambiarías? ¿Cómo los transformarías? ¿Y qué necesitarías para que ese lugar te diera bienestar? Recorta de las revistas aquellos elementos necesarios para lograr un entorno en el que te sientas feliz. Crea un collage con esas imágenes en el que se represente ese entorno de bienestar. Además, toma una fotografía de algún rasgo de tu vivienda y compártela en tus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y Mi Entorno en una Foto. Esperamos que hayas aprendido y reflexionado sobre los contextos de vivienda y su reflejo social. Hemos llegado al final, pero nos vemos pronto con nuevas imágenes que capturaron un instante del pasado irrepetible. Hasta entonces. Doctora, estamos de nuevo con usted. Díganos, ¿qué podemos hacer cuando una persona cercana a nosotros está en esa situación, sobre todo dirigido a los jóvenes que se encuentran en una edad más susceptible? Me parece que es un punto muy importante poder visualizarlo. Hay que entender que en la juventud todavía hay procesos de maduración en el cerebro que de alguna manera no permiten que haya una regulación de las emociones tal y como se supone, y le pongo 3 comillas, se supone que las tenemos los adultos, porque normalmente a veces vemos jóvenes que son más autocontrolados y regulados que muchos adultos, pero muchas veces esta irritabilidad o esta explosividad o esta susceptibilidad es parte del proceso de cambio. Es decir, cuando hablamos de la juventud, cuando hablamos de los chavos en general, pues estamos hablando de una época de muchos cambios, de nuevos replanteamientos. Estamos hablando que se está construyendo una identidad, que se está construyendo un proceso de autonomía, que hay una serie de dudas existenciales acerca del mundo, acerca de ellos, y que sobre todo hay una guerra química al interior fuertísima, es decir, el proceso hormonal, los cambios físicos, todos los impulsos, como decimos los psicólogos, los impulsos sexuales, los impulsos agresivos, el famoso eros y tánatos, están a flor de piel. Entonces es mucho más difícil el poder regular las emociones y el poder esperar esta respuesta ecuánime y equilibrada muchas veces en un joven, ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros trabajamos mucho con los adultos, de poder señalar la importancia de no ponerlos contra la pared, de no ponerlos en situaciones límite, de poder de alguna manera brindar todas las herramientas que están a nuestro alrededor para contener y para que ayudar a que el joven, de alguna manera, que está viviendo todo este proceso tan fuerte que lo simbra en su vida, pueda de alguna manera, ¿cómo decirlo?, poder transitar sin tanta vergüenza, tanta culpa o tanto dolor por experiencias emocionales que se les salen de control dentro de la adolescencia. Y para eso estamos también trabajando en estos tips, en poder dar una serie de ideas acerca de qué me ayuda a autocontrolarme, cómo es importante hablar, cómo es importante juntarme con mis amigos, aunque sea por Zoom, aunque sea por chat, por teléfono, por Instagram, y poder compartir mi experiencia. Doctora, pues muchas gracias por este espacio, fue un gusto tenerla aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y bueno, pues a disfrutar del maravilloso mundo de las emociones. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué estrategias te han funcionado para identificar tus botones emocionales? ¿Qué te detona el botón de la felicidad? Cuéntanos en nuestras redes sociales, aquí están nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Paula Valdés, hasta la próxima. Después de nuestra valiosa reflexión sobre la identificación de aquellos botones que detonan emociones, pasiones, odios, fanatismo, fácilmente podemos transitar de un tema donde sucede mucho de esto, por lo que es importante conocer ciertas normas de comportamiento adecuado en el mundo digital. Vamos a ver de qué se trata.